Muy buenas, estimados y estimadas, ¿cómo están? Sean bienvenidos, tomen asiento, porque hoy continuamos, claro que sí, como siempre, vamos tema por tema, pasito a pasito, suavecito. Vamos encarando la materia penal, continuamos, nos fuimos de riñas para llegar a delitos de omisión de asistencia. Te dejo el disclaimer en pantalla y le damos, ¿te parece? Damos pie, damos comienzo, damos arranque a este delito. La mayor parte de los delitos del Código Penal son delitos de comisión. Eso lo hemos de tener más que claro. ¿Qué queremos decir con delitos de comisión? Bueno, referimos a aquellos delitos donde el sujeto activo realiza una determinada actividad física que provoca una modificación en el mundo exterior en aras de cumplir de cumplir con determinada acción y para ello lo hace con, también valga la redundancia, determinados medios. Ahora, ¿cómo entra acá la omisión de asistencia? Bueno, acá ocurre lo contrario. Estos son conductas en las que no se realiza materialmente una acción, pero que ante la pasividad de su comportamiento viola una obligación o un deber que impone el legislador. En este caso en particular, la obligación que no se cumple, las obligaciones que no cumplen las personas, implica adecuar su conducta al tipo penal previsto en el artículo 332. Y yo, al igual que todo el resto de los seres humanos, nos preguntamos, ¿qué dice este artículo? Omisión de asistencia. El que, encontrando abandonado o perdido un niño menor de 10 años o una persona incapaz de bastarse por sí misma por enfermedad mental o corporal o por vejez, omita prestar la asistencia y dar cuenta a la autoridad, será castigado con la pena del abandono, disminuida de 1/3 a la mitad. La misma pena se aplicará al que, por negligencia, dejare de prestar asistencia dando cuenta a la autoridad a un hombre desvanecido o herido, sepultado o en situación en la que corra peligro su vida o su integridad física. Vamos a comenzar a desglosar, ¿bien? Desde un punto de vista objetivo. Sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Bueno, el que, por lo tanto, hace referencia a cualquier persona, cualquier sujeto puede ser sujeto activo, pero con el detalle de que es aquel sujeto que se encuentre en la posición o con la calidad de asistirlo. Bien, esto se va a destacar más en el inciso 2, es decir, en el tema de la negligencia o lo que fuera. ¿Por qué hago referencia a esto? Suponete que estás en tu casa viendo la tele, ¿bien? Y pasan por la televisión que hay una helada increíble y hay gente en la calle y vos te acordás de que había una persona durmiendo en la calle, tristemente, y decís, tengo que ir o tengo que avisar a la autoridad. Bien, como te puedes dar cuenta, si fuere así, tan tajante, estaríamos todos presos. ¿Por qué? Porque donde camines un par de cuadras ya sabes por dónde te vas a encontrar mucha gente en situación de calle. Sin embargo, no hace referencia a ese sentido, sino que lo hace en un sentido de que el sujeto pueda responder en el momento puntual. Suponete también otro ejemplo, que estás mirando la tele y ves que hay un accidente que pasa y lo pasan por la noticia. Vos no tenés el deber, aunque diga el qué, porque no te encontrás en la situación de poder. Bien, hay que entender que este delito es un delito en el cual el legislador lo que hace es reprochar una conducta, el reprochar que se haga. Si no lo haces, el legislador te va a reprochar el no haberlo hecho. Esto nos puede hacer también caer en las causales de justificación, ¿bien? Como pudiera ser el conocido estado de necesidad. Suponete que estás en una montaña y encuentras una persona herida, con una pierna fracturada, y estás solo, y tenés con qué ayudarla para comunicarte, que no sé qué, venga. Bueno, en ese caso se te va a reprochar.
Pero imagínate que vos también estás colgado en la misma montaña y miras para abajo y justo viste a alguien y no podés. ¿Por qué? Porque estás colgado y tenés determinada, estás a una determinada distancia. No se te va a obligar a que salgas corriendo no, o sea, tenés que ver lo medio, la situación, se entienda lo que quiero ir. Lo que remarca este artículo es la I, es decir, el sujeto debe prestar asistencia y, a su vez, dar cuenta a las autoridades. Sin irnos a un extremo, encontrar un niño menor de 10 años, como lo dice la misma ley en la playa, vos no podés decir, no, nene, quédate acá que ya va a venir tu mamá. No, ya te pones en posición de garante. Esto ya lo deben recordar de cursos anteriores. Te pones en posición de garante, por lo tanto va a ser tu responsabilidad. ¿Bien? O sea, ¿qué tenés que hacer ahí? Acudir con el niño, sí, vení, negrito. Va con él y hablas con la autoridad competente. Y bueno, después cambiás la posición de garante, se la das a la autoridad y listo. Te exonerás de la posible culpa. Continuando con el desglose, sujeto activo, el que, cualquiera. ¿Bien? Referencia a cualquier persona. Verbo nuclear, encontrar. El que encontrar, el que hallare a alguien. Bien, abandonado, bueno, no puede, no sabe o resulta incapaz de regresar al lugar de donde salió prácticamente. Perdido sería el sujeto que no tiene la orientación del lugar de donde se encuentra y por lo tanto tampoco va a saber volver, está corriendo riesgo. Remarcar otra vez, se requieren de dos conductas para, al fin y al cabo, que no se configure el delito. En primer lugar, el dar cuenta a la autoridad y prestar la asistencia. O al revés, prestar la asistencia y después dar cuenta a la autoridad. Volvamos al artículo, que es lo importante. 332. El que, ya dijimos, sujeto activo. Encontrando abandonado, perdón, me corrijo. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un peligro manifiesto, un peligro que se manifiesta. ¿Bien? Por lo tanto, estamos hablando de un delito de peligro abstracto. La persona es calificada. El sujeto activo, el que, bien, encontrando abandonado. Bueno, ahí, persona es calificada. ¿Por qué? Porque el mero hecho de abandonar lo sujeta o lo liga al delito. Como les dije antes, lo pone en posición de garante. Y lo pone en posición de garante en base a esa reprochabilidad. Es decir, se genera una obligación que es una obligación de medio, no es una obligación de resultado. No te estás pidiendo que seas Superman y que te tires por el acantilado, lo rescates, te lo pongas en los hombros, lo bajes de la montaña y lo lleves a la autoridad, porque no se olviden que es prestar asistencia y dar cuenta a la autoridad. ¿Bien? Una y otra, las dos cosas, no te estás pidiendo eso. Te estás diciendo que tienes una obligación de medio, no de resultados. Ahora, en cuanto a la omisión de asistencia, esta tiene dos modalidades de comisión. En primer lugar, tiene una dolosa y una culposa. Acá vamos a la estructura subjetiva del delito. En cuanto a la dolosa, sería encontrar abandonado a un sujeto pasivo del delito y omitir, prestar asistencia o dar cuenta a la autoridad. Es decir, hacerlo con intención. Ver al nene ahí y te vas. Me chupa. Algo así. ¿Bien? Y culposa va en base a una conducta negligente y en base a esa conducta se omite prestar asistencia y dar cuenta a la autoridad. Por ejemplo, un hombre desvanecido o herido, sepultado o en situación en la que corra peligro su vida o su integridad. Acá hablamos de una conducta descuidada. Hablamos de una conducta negligente. Esto a lo mejor puede dar lugar a confusión con el delito de abandono de personas. Es decir, el delito de omisión de asistencia puede dar lugar a confusión con el delito de abandono de personas. No es así. Hagamos juntos un cuadro comparativo. Por ejemplo, la omisión de asistencia. ¿Cuándo se consuma el delito? Bueno, en el momento consumado, la omisión de asistencia es en el momento en que se encuentra la persona abandonada y no se le presta asistencia. Sin embargo, en el delito de abandono de niños y de personas incapaces, el momento de consumativo es en el momento en el que se deja abandonado a los sujetos pasivos. También, ¿cuáles son las obligaciones impuestas? Esas obligaciones que se violan. Bien, en el caso de la omisión de asistencia,
deber de solidaridad. Eso es lo que tiene la persona. Por eso es algo reprochable al sujeto que lo hace, que lo comete. ¿Por qué? Porque tiene un deber de solidaridad. Mientras que en el abandono de niños y de personas incapaces, el deber es del garante, o sea, de cuidado o de asistencia. Eso en cuanto a las diferencias. Sin embargo, como dije, puede dar lugar a confusión ¿en qué? En tres aspectos. Primero, en el modo de comisión, que ambos son omisivos, es decir, el omitir realizar determinada conducta. Después, la naturaleza del delito, que es un delito de peligro, ambos son delitos de peligro. Y el bien jurídico a proteger, se supone, es la vida e integridad física en ambos casos. Esos son los puntos de coincidencia y los anteriores son los puntos en los que no coinciden. Muy bien, estimados y estimadas, esto fue delito de omisión de asistencia, las bases fundamentales o estructurales del tema, para que obviamente te puedas desplayar más estudiando de los teóricos. Espero te haya gustado mi compañía, nos vemos en la próxima. Cuídate un montón y seguí estudiando. Dale.